días. Buenos días a todos. No se precisa que sean muchos para ser buenos, así que los que estamos, valemos. Esperamos a Olaverry, que está llegando tarde, y les queremos dar la bienvenida a nombre de Diario El País, de Radio Carve y obviamente de los dueños de casa de la Asociación Rural del Uruguay a este ciclo de conferencias en el marco de los 100 años de Diario El País y de los 90 años de Radio Carve. El tema convoca, así que sin más preámbulos, invito al ingeniero Nicolás Lucich a que dé comienzo a su presentación. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. Buenos días para todos. Y vamos a enfocar los temas de la agricultura, compartiendo con gente que estimamos mucho, con Juan Ángel de la Fuente, con Federico Morixe, para darles un abordaje lo más completo posible de la situación de la agricultura. En mi caso, vamos a estar apuntando a darle contexto de la economía, que es insoslayable, ¿verdad? Porque en definitiva el negocio agrícola es parte de la economía uruguaya y de la sociedad uruguaya, para ir haciendo un aterrizaje ya a los temas más de las chacras y de los mercados. Es un gusto para mí estar en la Expo Melilla, por supuesto, una vez más. Y vamos ya a la presentación. Si tenemos por ahí esto, ¿cómo es que...? Ahí la tenemos. Bueno, muy bien. Optamos por este título, La agricultura y la economía uruguaya, los problemas son nuestros. Parece un enunciado, si se quiere, medio básico, pero lo que busca es apuntar a algo que en realidad los agricultores lo saben bien. Es un negocio tremendamente dependiente de las fluctuaciones de mercado y de las fluctuaciones del clima particularmente. Pero ninguna de estas dos cosas nos ha dado sorpresas que no puedan ser relativamente previsibles. Sí, casos muy extremos, fluctuaciones de precios que han sido grandes y en el clima también. Estamos con una cosecha realmente terrible, en el caso de la soja particularmente. Tampoco fue buena la de cultivo de invierno, según recuerdo. En el arroz parece que la cosa está un poco mejor, pero no hay muchos datos muy alentadores en general. Lo que a veces nos hace olvidar lo notable que fue la cosecha de soja del año pasado o los problemas que hubo en la del otro año. El clima va y viene, los mercados también. Lo que no va y viene, lo que más bien va y va es el costo interno de la economía uruguaya, los problemas de competitividad. Y en eso nos vamos a enfocar y vamos a tratar de hacer un análisis completo. Para introducirnos justamente en esto, a ver si lo tenemos por ahí. Ahí está. Queríamos iniciar el análisis compartiendo lo que ha sido la evolución de la economía uruguaya. Ahí lo que tenemos en la gráfica es la evolución, es la tasa de crecimiento del PBI del Uruguay en año móvil, trimestre a trimestre. Las cifras se pueden ver de muchas maneras. Lo que queríamos reflejar con esto es contrastar un poco respecto a un concepto que se está planteando y que no es equivocado, que es correcto. El Uruguay ya acumula 15 años seguidos de crecimiento. Ahora, cuando uno escucha eso, puede derivar algunas conclusiones o algunas hipótesis de que efectivamente la economía uruguaya es un tren robusto que va quemando etapas y va avanzando, superando problemas y en un círculo, en un ciclo muy virtuoso. Bueno, el punto de vista mío es distinto, o un poco distinto. Lo que en realidad desde mi punto de vista, ha mostrado la economía uruguaya, creo que en esto hay bastante consenso, el tema es comunicarlo bien. Han sido dos grandes ciclos, uno excepcional, que incluso arrancó un poco antes de donde estaba mostrando la gráfica. Hay que recordar que después de la crisis del año 2002, el Uruguay inició una recuperación en una primera etapa y después ya entró en una etapa de crecimiento abierto, generalizado. Y, digamos, transitó un ciclo de crecimiento excepcional, realmente excepcional. Yo no quise ir más atrás porque los años 2004-2005 crecieron mucho, pero eran años de recuperación después de la crisis. Pero ya después de 2007-2008, la economía empieza a crecer ya en términos netos, por lo menos hasta el año 2014-2015. Ahora vamos a ver bien lo que pasó allí, pero fue algo realmente notable, excepcional. Pero el crecimiento, ese ciclo culminó y la economía se estancó básicamente. Ahí empiezan los temas estadísticos. Efectivamente, en el dato anual,
no se registra una caída del PBI, pero si vemos el año móvil, vemos que hay un par de años móviles donde hay una caída. Y después la economía retoma el crecimiento, pero no es el mismo crecimiento de antes, ni mucho menos, no tiene los mismos rasgos, no tiene los mismos problemas y no tiene los mismos fundamentos ni las mismas fortalezas. Más bien tiene algunas serias debilidades. Vamos al cuadro, porque a veces las cosas es mejor verlas con los números. Lo que hicimos en este cuadro es justamente analizar esos dos ciclos. Esto lo hemos publicado en El País Agropecuario, también en el diario El País. Hay muchos de estos datos que en las notas que hemos elaborado los hemos ya compartido con la gente que sigue estos temas. Y vamos a aportar algunos datos nuevos, pero para describir concretamente ese ciclo que le denominamos de gran expansión, porque me parece que ahí no hay que ser parco en los adjetivos, fue algo muy excepcional. En el promedio anual de esos años, 2008-2014, el consumo en Uruguay creció al 5% anual. La inversión creció al 7% anual, las exportaciones al 4% anual promedio, lo que dio un promedio de crecimiento del PBI del 5%. Las tres, digamos, locomotoras de crecimiento con altibajos y con cambios anuales, pero en el promedio creciendo al mismo tiempo. Bueno, la gran expansión agrícola, sin duda, fue uno de los sectores que a nuestro juicio fue de los que más impulsó la economía. Cuando con Seragro hicimos un análisis respecto a la incidencia de los transgénicos, nos daban cifras realmente muy impactantes en el impacto directo e indirecto en la economía. Y para quienes están en la agricultura eso lo perciben claramente, es decir, inversiones en silos, las maquinarias, la actividad que genera la agricultura en todo el territorio. Lo que nosotros no tenemos es una visión agrocéntrica, de que todo pase por el agro. En el Uruguay hay otra cantidad de sectores, y esos sectores también se desplegaron en energía, en turismo, el comercio, que hizo grandes inversiones y desarrollo de centros comerciales. En fin, fue un ciclo realmente excepcional. Y eso se frenó y terminó. Y lo que arrancó después es un ciclo mucho más moderado y con otros rasgos. Entre los años 2014 y 2017, el dato acaba de cerrar, el consumo creció 1%. Es un crecimiento muy moderado, promedio anual. Claro, el consumo en el PBI es el que más importancia tiene. Después hay que ver qué lectura se hace de eso, hay que tener cuidado. Pero para entender cómo se va a la cifra del PBI 2%. La inversión cae 4% anual, es decir, que en el acumulado cae cerca de 15%. Y las exportaciones crecen un 2%. Lo que hay, y es interesante desde el punto de vista del análisis de la economía y después cuál es la discusión política de estas cosas, están conviviendo las dos situaciones hoy. Toda la inversión que se hizo antes, hoy está luciendo. Si invertimos en planta de celulosa, vamos a tener un gran empuje exportador de celulosa, obviamente. Si hay capacidades agrícolas, más allá de que la agricultura está en retroceso, y lo vamos a analizar, pero donde las circunstancias climáticas y razonables de mercado estén, está la infraestructura agrícola para que la producción crezca. Y fue lo que pasó el año pasado. Y así con el turismo. Hoy hay más turismo en Montevideo porque hay más hoteles, porque se invirtió. Hay una economía virtuosa que sigue apareciendo, pero hay problemas de fondo con la competitividad de la economía que están trancando ese crecimiento y sobre todo la inversión. Vamos a continuar ya metiéndonos en el sector agropecuario. El agro, en la medición de las cuentas nacionales, acá tenemos al ingeniero Irigoyen que ha enfatizado mucho en estos temas. Cuando uno mide las cuentas nacionales es una pequeña proporción y están bien hechas las cuentas nacionales. El tema es que no podemos concluir de que el agro es un sector menor de la economía. Por el contrario, el agronegocio, tomado en su conjunto, representa más del 30% seguramente de la economía. Cuando decimos el PBI de la economía, siempre hay que tener en claro además que todo allí se introducen. A veces podemos hacer una comparación con el propio metabolismo humano. Uno dice, bueno, uno puede estar mejor o peor y más saludable o no, porque hace ejercicio. Pero hay cosas que las hace permanentemente. Su corazón funciona, respira y tiene el metabolismo básico. Eso también está en el PBI. El transporte colectivo, la educación, las cosas que una economía hace rutinariamente. Pero las cosas con las cuales compite y pueden crecer son una parte de ese PBI. Y ahí el agro tiene un rol, obviamente, protagónico. Ahora, ¿qué hay dentro del agro? Hay cosas que cambian y mucho en esa interna. Vemos allí el gran empuje de la forestación. Lo que tenemos acá son los datos del Banco Central, del PBI, de los sectores dentro del PBI del agro, ¿verdad? El empuje tremendo de la forestación, muy lógico también, porque allá se empieza a vender madera a las plantas de celulosa en forma mucho más dinámica.
y ese gran salto explica eso y algunos otros factores. La agricultura que retrocede, obviamente, después de la gran expansión, y la ganadería que esboza una recuperación. El PBI sectorial es el producto en portera menos los costos, ¿verdad? Eso tiene que quedar claro y por eso es que se ha achicado el PBI del agro. En la siguiente gráfica, creo que las dos tienen que leerse juntas, vemos la ponderación de los rubros. Veíamos que la ganadería iba por abajo y esbozaba una pequeña salida, pero no es que la ganadería sea el rubro menor, al contrario, es el rubro más importante. Acá tenemos los valores absolutos, ¿verdad? Lo que vemos es que el PBI del agro entre 2011 y 2017 creció muy poquito. Hubo un gran empuje agrícola, lo vemos allí en la zona oscura al medio, después baja, obviamente, la ganadería recupera un poco y la forestación le da ese empuje que en definitiva explica el aumento del PBI sectorial. Esto lo quiero compartir para ver de qué hablamos cuando hablamos del agro. Obviamente que estos tres grandes sectores conviven. Dentro de ganadería está lechería y dentro de granos están todos los granos. Pero la película, y más allá de lo que pase año a año o trimestralmente, cosecha a cosecha, la película reciente de los últimos años es esta. Y bueno, hay cuestiones que son bastante ilustrativas. Parece claro que ante el ajuste agrícola la ganadería va a ocupar ese espacio, como es lógico. Bueno, puede haber oportunidades allí, sinergias, etcétera, y eso está bastante claramente reflejado. Estos datos, si se quieren, después los podemos comentar con más profundidad. Pero ya nos metemos en el tema agrícola. Y lo que compartimos es la historia reciente. Hemos optado, para no mezclar mucho y enredar mucho los números, por ilustrar lo que pasó con la soja y los cultivos de invierno. Realmente fue excepcional lo que pasó en el ciclo de expansión. Es decir, el Uruguay pudo expresar un enorme potencial agrícola, una gran inversión. El área de soja que llegó si no recuerdo mal, en alguna de las zafras, más de 1,5 millones de hectáreas. Y además, y esto siempre es importante, yo por lo pronto lo destaco, esto puede ser discutible, pero el empuje agrícola fue un empuje combinado entre soja y trigo particularmente, que duró hasta año 2011-2012. Allí el trigo empieza a tener sus problemas. Obviamente aquí hay cuestiones de precio, pero no solamente, hay cuestiones de costo. La soja, que obviamente es un cultivo más competitivo, digamos que resiste más, logra pasar de largo, pero a la larga también hace el ajuste. De manera que estamos con 500.000 de hectáreas menos de soja en términos gruesos, y el trigo que ha vuelto prácticamente a sus niveles históricos. La verdad que desde el punto de vista de la agricultura, por lo pronto a mí es un tema que me preocupa bastante. ¿Qué pasa con el trigo? Bueno, obviamente los precios no están siendo atractivos, los costos están siendo altos, se retrajo el área, pero desde el punto de vista de la rotación, desde el punto de vista de la articulación del negocio para los productores, le está faltando una pata y esto es complicado, ¿no? Por lo menos a mi juicio. Esto, reitero, puede ser discutible y los productores pueden tener cada uno su visión. Me gustaría mucho escuchar a Juan Ángel que dice estas cosas y a Federico, pero lo que ha pasado es efectivamente esto. Ahora, por supuesto que en cada una de estas zafras hay muy buen clima totalmente adverso, clima razonable, pero las tendencias son claras. Y en cuanto a mercado, lo mismo, lo que decíamos al principio, es decir, acá no hay grandes sorpresas, en el sentido que ha sido una trayectoria muy potente, el estímulo que dio el precio internacional a la producción fue muy potente, la producción respondió en todo el mundo y las cosas luego se ajustó. Y por lo tanto acá no es que haya un problema, la verdad. Ahora Federico nos va a dar un poco más la sintonía fina de cómo articular las ventas, etcétera. Pero lo que yo quería aportar es, a propósito del mercado de soja, pero creo que el razonamiento puede servir con sus particularidades para el resto de los cultivos. Tal vez el caso del arroz, aquí tenemos a Ernesto Stirling, el directivo de la ACA, que seguramente puede aportarnos algún dato más, pero el arroz puede tener algunas particularidades, pero la agricultura funciona básicamente con el estímulo del precio. Si la oferta y la demanda, si la demanda realmente empuja y la oferta no responde, el precio da la señal y la producción responde. Y si no responde, el precio se mantendrá firme. Y es lo que ha pasado. Lo que graficamos aquí para no marear mucho es el precio de exportación del Uruguay en la línea azul, el precio FOB, la relación stock-consumo a nivel global del dato del Departamento de Agricultura,
Y bueno, la historia es conocida. Cuando la relación stock-consumo bajó, porque hay un gran empuje de demanda, el precio dio la señal, quedó alto por encima de los $500 por un buen rato. Por supuesto que aquí hay cuestiones monetarias de la economía internacional que hay que destacar, es decir, estamos hablando siempre de precios en dólares. Cuando Estados Unidos sale de la crisis financiera, hace una gran expansión monetaria y eso eleva la inflación en dólares en todo el mundo. Y esas dos cosas conviven y generan algunas confusiones. Pero no soslaya este otro elemento de, bueno, el razonable funcionamiento de la oferta y demanda con la señal de precio. Cuando la oferta respondió, el precio ajustó, aumentó la relación stock-consumo, y ahora estamos en un escenario que, desde el punto de vista del precio, la verdad que no es malo. Claro, lo que decíamos, es la respuesta a un grave problema de producción que hay, sobre todo en la región. Hoy de mañana le comentaba a Federico, la bolsa de Rosario ajustó otra vez a la baja el precio de la proyección de cosecha de Argentina a 37 millones de toneladas. El año pasado había sido 57 millones, Federico. O sea que la Argentina tiene 20 millones menos de toneladas, evidentemente que el precio está subiendo. Y nosotros pusimos allí una proyección promedio, ahí me quedó de 400. Bueno, la gráfica ya me quedó un poco vieja, a pesar que la hice ayer en la noche, porque seguramente se puede aspirar un poco más como promedio de la zafra. Hay negocios que se estarían concretando 420. Ahora, el problema que hay hoy en la agricultura sojera es que ya está vendida lo que se pensaba era más o menos la mitad o un poco más de la mitad de la cosecha, y esa mitad va a ser más cerca de toda la cosecha, porque los rendimientos son pobrísimos. Ese es un problema. Bueno, Federico va a abundar en eso. Pero lo que decíamos, los problemas no vienen de afuera, el mercado funciona como funciona, los problemas más bien son nuestros. Y acá es donde nos vamos a meter en el análisis de los temas de la economía, porque estamos con problemas que se expresan a distintos niveles. Se expresan a nivel del tipo de cambio, que complica a los sectores exportadores o a los sectores que en general producen y compiten con productos importados. Tenemos problemas con el tipo de cambio y problemas de costo efectivo. A través de algunos nuevos impuestos, el agro, la reforma tributaria que se hizo, lo que planteó básicamente es no hacer diferencia entre sectores, y creo que desde ese punto de vista fue un avance interesante, aunque eso se ha erosionado un poquito por algunos, o bastante, por algunos cambios impositivos recientes. Pero tipo de cambio, impuesto que a mi juicio no sería lo más grave, pero sí costos a través de tarifas, particularmente combustible, que están complicando la producción. Ahora, ¿cuál es el tema de fondo? El tema de fondo es este. La conducción económica, o la conducción del gobierno, si se quiere más ampliamente, cuando la economía hizo ese gran boom excepcional, absolutamente excepcional, en lugar de establecer una estrategia de largo plazo de conducción del gasto público, del gasto estatal, me gusta más decirlo así, bueno, realmente empardó el gasto con la tasa de crecimiento. Y cuando ese crecimiento empezó a resentirse y la competitividad de las empresas también, el gasto siguió de largo, de lo cual surge que tenemos hoy por hoy niveles de gasto total, gasto del Estado más intereses de deuda sobre el PBI, que se están yendo para arriba de una manera bastante preocupante. Y esto se está cubriendo de tres maneras: con endeudamiento, porque hay un déficit, con más recaudación, que no alcanza, y con las tarifas estatales, lo cual es muy distorsivo. Para mí es uno de los graves problemas que hay hoy en el Uruguay, es decir, otra vez recurrir a las tarifas como elemento de corrección macroeconómica que es complicadísimo, y es muy complicado para la agricultura, especialmente por el tema del gasoil que ya vamos a comentar. El tema del tipo de cambio, el tema del dólar. Bueno, no solamente el dólar. Cuando se empieza a hablar del dólar es una simplificación. Obviamente el tipo de cambio no es solamente el dólar. Del gobierno se dice, bueno, el dólar baja en todo el mundo. Es cierto. Pero en Uruguay estamos con una inflación que, si bien nos regocijamos de que hace un rato que ya no está en los 2 dígitos y que superamos los problemas de inflación históricos, es altita la inflación del Uruguay. Es un 7%, 6,5%. Hace pocos días estuve repasando los datos de inflación en el mundo y hay muy pocos países que tienen inflación de más de 5%, muy pocos. Claro, tenemos al lado de Argentina, que nos da una especie de espejismo autocomplaciente, porque claro, está en el 25%, pero aquí que Argentina hizo una pequeña devaluación y empardó la inflación con el dólar. De manera que, como vemos ahí, seguimos perdiendo competitividad con Argentina. Tuvimos una gran temporada turística el año pasado, pero este año llegaron muchos argentinos, pero gastaron poco, bastante poco.
y perdemos competitividad. ¿Por qué? Bueno, porque no hay que mirar el dólar solamente, sino que hay que mirar la relación de precios entre, digamos, la inflación en dólares de cada país y compararla. Y estamos en un permanente retroceso, tanto con los países de la región como con los países del resto del mundo, a pesar de que es cierto en el último año, por el hecho de que el dólar retrocedió en Europa y eventualmente en el Asia también particularmente, recuperamos algo de competitividad, pero en un escenario de caída. Acá hay un tema interesante. Un país que empieza en un derrotero de éxito económico, yo recuerdo los profesores de economía, Pablo Rosell y otros profesores decían, bueno, uno mira el tipo de cambio de Japón de la posguerra o de Alemania y lo que ves esto es un tipo de cambio de valorización. Y claro, los japoneses y los alemanes, no sé si en algún momento seguramente lo discutíamos, no se quejaban mucho del atraso cambiario porque eran una economía muy robusta que, bueno, terminaron siendo las grandes potencias mundiales. ¿El Uruguay se encamina a ser una potencia mundial? No, evidentemente. ¿Tuvo éxito y tuvo desarrollo económico? Sí. Por lo tanto, no hay que caer en una visión pesimista y recurrente de los problemas de atraso cambiario. No creo en brujas, pero que las hay, las hay. Hay un problema de competitividad, sí hay éxito de la economía uruguaya, pero ese ciclo terminó y lo que ahora estamos enfrentando, volvemos a reiterar el concepto, es la convivencia de datos buenos, por lo bueno que se hizo en un momento, pero el llamado a la dirección de la economía, que a la larga te cobra las cuentas. Si realmente tenés desequilibrio desde el punto de vista de lo que es tu gasto público y tu competitividad, vas a tener un problema macroeconómico. Si no sos competitivo y productivo, te pueden pasar dos cosas. O la economía va a dejar de crecer, o eventualmente incurrís en una suerte de extensión del crecimiento. En el caso de Uruguay no creo que eso sea voluntario, más bien es indirecto, porque el otro problema que tenés es que vas a tener un aumento de inflación. Ahora, si controlás la inflación como hace el Banco Central, tenés un problema cambiario. Y ese problema cambiario te genera un espejismo de consumo que en algún momento hay que arbitrar. Bueno, en ese ida y vuelta está el Uruguay, no está en una crisis, el Uruguay entero, pero ya están emergiendo datos complicados. Cosas que ya la agricultura y el agro está anticipando hace un buen rato, ahora se están empezando en el mercado de empleo, en fin, hay cosas que se están complicando, ¿no? Bien. Y aquí, y ya para ir cerrando y a cuenta de poder intercambiar más si se quieren, algunos datos nuevos. Bueno, estuve recorriendo las cifras del Banco Central respecto al endeudamiento general del agro. Digamos que este tema ya había empezado a preocupar. El año pasado tuvimos una muy buena cosecha y creo que se lograron superar algunas instancias, pero estuve hablando en las últimas horas con algunos banqueros, si se puede decir de esa manera, si es que en Uruguay hay mucha gente que pueda llamarse de esa manera, o gente que está en los bancos trabajando con las empresas. Y bueno, hay preocupación. En lo que refiere a la agricultura, el endeudamiento en dólares, ahí puse la comparación para evitar el año pasado, que parecía un poco excepcional, como que se detuvo el endeudamiento y bajó un poco. Lo primero que hay que decir es que el endeudamiento bancario es una parte. Después hay importantes montos que son difíciles de evaluar con proveedores y otras fuentes de endeudamiento. La agricultura uruguaya comenzó su recuperación después de la crisis con capital propio, se sumó después financiamiento de los proveedores y después entraron los bancos ya cuando la cosa pintaba bastante más holgada. Si no recuerdo mal, el 2008, el 2009 hubo un cimbronazo, pero 2010, 2011 ya el crédito bancario se empezó a expandir y eso es muy bueno también. Yo creo que los bancos agregan valor en la economía, el financiamiento agrega valor. Estoy diciendo cosas que son un poco políticamente incorrectas porque siempre que hay problemas la gente se queja contra los bancos, pero la verdad es que han generado una enorme facilidad para la inversión. Y ahora obviamente que hay problemas, lógicamente después de más allá de la buena cosecha del año pasado, la cosecha de soja este año va a ser complicada. Sabemos que hay reuniones a alto nivel en estos días para ver cómo se procesan las cosas. Los bancos tienen que recategorizar deudores. Y emerge un problema que yo lo quería señalar, seguramente Juan Ángel y Federico pueden abundar, pero estamos en un momento de ajuste, un momento de complicaciones, crisis de la agricultura, bueno, vamos a tratar de evitar el nombre, pero está complicado.
sería interesante que se mantenga el ciclo o el engranaje del financiamiento bancario. Me decían que hay algunos problemas que están emergiendo. Claro, estos problemas emergen cuando la cosa se complica. Por ejemplo, la carta de retención, que es una herramienta que los bancos han usado mucho, y se la otorgan a través de un agente de retención. Bueno, ese agente de retención muchas veces también es un agente de crédito. Y los bancos ahora están viendo esto con un poco de recelo porque se están dando cuenta que en muchos casos quedan últimos en la cola. Bueno, es un tema que me parece que hay que atender con anticipación y con decisión, porque muy malo sería una retracción bancaria, un desajuste general del financiamiento que en definitiva lleve a una caída de la producción o a dificultades en su recuperación. Los niveles de endeudamiento son altos, por supuesto si se lo compara con los datos históricos, usted tiene allí cultivo de secano, allí está todo acumulado. Realmente el empuje del endeudamiento bancario ha sido intenso, ahora ha ajustado un poquito a la baja. En el caso del arroz también, bueno, son ajustes lógicos también por el propio ajuste en la producción, ¿verdad? En ganadería, bueno, lechería, que seguramente es de los sectores más complicados. Los servicios, ahí acumulamos agricultura y ganadería, pero los servicios agrícolas obviamente que están complicados. Obviamente los bancos manejan en algunos casos garantías inmobiliarias que son más robustas y eso le puede dar más plazo en la renegociación de la deuda, como es obvio. Pero el tema no va por ahí, el tema es ver si se puede recomponer el crédito para la producción en sí misma. Y bueno, estamos ya a niveles de deuda PBI respecto al endeudamiento sectorial ya de luz amarilla, ¿verdad? Y finalmente el tema del costo. Estos son datos que los publicamos recientemente en una nota que hicimos en el diario El País en estos últimos fines de semana. Hay muchos otros costos. Se ha hablado, por ejemplo, del tema del costo laboral tomado como costo. Bueno, sin duda que se toma como costo, entra en los balances como costo y es un costo. Pero el trabajo de la gente es mucho más que un costo. Si anda bien y si los salarios suben, la culminación de un proceso económico exitoso, ni más ni menos. No creo que haya ningún productor que rechace tener buenas retribuciones para sus trabajadores en la medida que hay un negocio que anda y que hay productividad del trabajo y que se puede proyectar trayectoria. Hoy la verdad que cada vez más los trabajadores del campo son verdaderos profesionales en lo que hacen. El empleo en el campo ahora cae, pero la productividad ha aumentado enormemente. Pero los salarios han aumentado más que la productividad, eso es obvio, y ahí hay una tensión. Cuestiones que seguramente se van a discutir ahora en estos meses que vienen las negociaciones salariales. Pero el tema más crítico es el combustible, sobre todo para la agricultura. Porque si se usa el combustible como herramienta de recaudación, pero sobre todo para componer la situación de ANCAP, lo que se está configurando es un traslado de renta neto, directo, desde la agricultura a ANCAP. Y ya se han hecho cálculos. Yo el cálculo que hice para la soja es que hay $15 por hectárea que se transfieren directamente, tomando el costo del combustible dentro de la chacra y del camionero, del transporte, ¿no? $15 por hectárea. $15 que no hay, porque hoy la soja no está dando renta. Es decir que en realidad ANCAP está viendo cómo hay productores que no tienen renta y encima les saca $15 por hectárea. Y la verdad que eso es realmente muy chocante. ¿De dónde sale ese cálculo? Sale de comparar la paridad de importación con lo que es el costo de producción de ANCAP. Acá las discusiones pueden ser múltiples, se habla de bueno si hay que dejar de refinar e importar, o hay muchos argumentos. Yo opino que no necesariamente hay que dejar de descartar una refinería del Uruguay, pero bueno, que se vean claramente cuáles son los costos, que no haya subsidios cruzados al Portland o al boleto o a lo que sea, y se defina claramente cuánto queremos gastar por año por mantener una refinería. No descarto que en algún año pueda hasta ser razonable tenerla, en fin, esa es otra discusión. Lo que ahora está claramente expresado es que la agricultura está siendo afectada, no solamente por los problemas de ajuste del ciclo, de costos en general, sino también por una decisión de recomponer ANCAP, que es una empresa mayúscula del Uruguay, a través de un sobrecosto que a la agricultura le pesa especialmente. Ahora, este es un capítulo. Hay otros costos que están pesando, los costos logísticos, costos, ¿por qué no burocráticos?, impuestos, en fin.
que tiene raíz también en cuál ha sido el enfoque de crecimiento del Uruguay desde el punto de vista político estos años. Han sido gobiernos obviamente del Frente Amplio, que ya va por, en la etapa final de su tercer gobierno, y creo que de mi juicio el enfoque ha sido bastante claro. Dejemos que la agricultura y el agro en general se despliegue, y se desplegó, pero nosotros vamos a hacer lo nuestro. No va a haber detracciones, no va a haber una política de digamos, redistribución o de dirigismo neto en la economía, pero vamos a desplegar el gasto, y eso ahora está arbitrando. Ahora eso está chocando, porque ya en el escenario no es el de los grandes precios del ciclo anterior, y el gasto ha seguido de largo. Y para finalizar, lo que creo que es más complicado, porque muchas veces uno puede hablar del gasto y que hay que bajar el gasto, son frases que a mí no me gustan mucho, es como que cualquier reducción del gasto sirve, y eso me parece bastante torpe. Pero lo cierto es que el gasto del Uruguay tiene un sesgo claramente no productivo, es decir, es un gasto más bien hacia el beneficio social, hacia el bienestar, hacia el soporte a sectores sociales, particularmente los jubilados, ¿no? Que se gasta bastante más en aportes jubilatorios que en salarios en el Estado uruguayo, y muy poco en inversión. Entonces ahora tenemos que invertir para, por ejemplo, darle soporte a UPM, y tenemos que hacer muchos inventos, que la ANP haga la rambla ahí para que el tren pase por abajo, y vamos a tener que endeudarnos, y hacemos una PPP que no queda registrado como deuda, porque en realidad lo pagamos a largo plazo, pero en realidad es una deuda, y complicaciones, y muy poca devolución a la producción para darle competitividad a través de infraestructura, y ni hablar una agenda comercial que es bastante pobre, por no decir que ha sido muy, muy quieta, por el Mercosur y por todo lo que ya sabemos, que tal vez en la agricultura no ha sido una gran dificultad, pero bueno, me parece que algo más se podría haber hecho. La soja es un mercado global, pero en fin, se podría haber hecho seguramente más cosas para dar más oportunidades ahora que esas oportunidades se precisan. La dejo por aquí, muchas gracias por la atención, y a la orden para las preguntas cuando cerremos las presentaciones. Muchas gracias. A Federico Morixia, el licenciado Federico Morixia de FIMIX Agrofinanzas. Federico, buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, Martín, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias a todos. La verdad me concentré tanto que casi que me olvidé de todo. Pero no, quería dejar creo que esta la gráfica que nos marca el precio localmente, cómo ha evolucionado en los últimos años, y vemos que siempre el precio va a subir y va a bajar. Tenemos un consumidor que ya lo conocemos, no vale la pena ni nombrarlo, y mejor no hablar mucho para que no deje de comprar, dejarlo quietito, que siga comprando, y todos los años aumenta el consumo, gracias a su crecimiento interno, y va a seguir. Entonces eso hay que aprovecharlo, China va a seguir comprando, y ahora todos estos problemas que están surgiendo, arancelarios, peleas políticas, nos sirve a nosotros, porque ya vimos que las últimas semanas nos subió el precio, pero también a Estados Unidos. Aunque no lo crean, Estados Unidos exportó más soja en promedio que otros meses para atrás. Entonces decían, es una pelea entre Estados Unidos, pero Estados Unidos tenía una expectativa de exportación de 1 millón de toneladas y exporta 1,5 millones. Las últimas 3 semanas. Y cuando empezó el conflicto, más todavía. Ya va exportando un 50% más de la soja actual que tienen en stock y la del año que viene. Entonces, todo conflicto también es una oportunidad. Y después, ¿cómo nos viene impactando a nosotros? Desde, como decía Nicolás, de toda la parte global, yo lo que trato de ver es bajar esos números macro al micro, al bolsillo de cada agricultor. Porque en el bolsillo de cada agricultor es el crecimiento del sector. Y si cada agricultor que le vaya bien, a la cadena le va a ir bien, al camionero le va a ir bien, y a todos le va a ir bien. Y vemos que nace desde dos partes para el agricultor. El clima, que algunos lo pueden regular, se habla mucho de riego, pero no todos tienen la capacidad de hacerlo. Y el clima también, va a llover mucho, va a llover poco y no va a llover nada, que ya lo estamos sufriendo. Y el precio también, va a subir y va a bajar. Vimos en los últimos 2 años, bajó de 320 hasta $480. El problema es en qué momento le agarra cada uno. Si veíamos unos meses atrás el precio de $380, el agricultor se tiraba de cabeza. Muchos vendieron 1.000 kilos, gente que de repente tiene un rendimiento promedio de 4.000 kilos, de 3.500, 4.000 kilos, dijo, voy a vender a 1.000 kilos por lo menos lo saco.
y hoy en día arrancó a cosechar esta semana y no los está teniendo. Entonces ahí es donde arranca un problema, que como país, como sector, hay que enfocarlo. Sabemos que el agricultor va a estar acá arriba y va a estar arriba del cero, puede estar 1000 arriba del cero, pero puede estar 1000 abajo del cero. El problema, todo el sector tiene que, si le va un año mal, 2 años mal, hay que mirar a largo plazo y no que le vaya 2 años mal, y sabemos que el campo va a existir y alguien lo va a trabajar, pero no vale la pena que venga otro. Sí, él puede seguir, no hay que destruirlo. Entonces creo que es, además del clima, de la producción, la exportación, toda la cadena tiene que soportar. Ahora vemos toda la cadena, uno empieza a hablar y con el de la cosechadora me dice, tengo la mitad del área que el año pasado. El camionero, como sector, 50.000 viajes menos van a hacer este año que el año pasado. Cada camionero ya empiezan a hacer las cuentas y me dice, no llego a fin de año. Entonces, cada eslabón, el que asesora, el agrónomo, cobra por hectárea, otros cobran a rendimiento, cobran menos. Entonces, cada eslabón, cada servicio, cada producto, a veces vemos las cosas macro y así está. Somos fantásticos, producimos bien, pero además el agricultor cuando va a vender, de repente tiene buenos precios, capaz que la soja en 10 días puede valer 450. Pero ¿qué pasa? Si sube mucho en Argentina, ya vemos, Argentina acaba de comprar 240.000 toneladas en Estados Unidos de soja. Entonces, un gran productor, procesador que exporta harina, exporta aceite, le compra el segundo en el mundo que procesa y muele aceite. Ahí las cosas se empiezan a autorregular. O sea, no va a subir $100 más en una región del mundo que otra. Se va a ir regulando automáticamente. ¿Y qué pasa cuando sube a 450? El paraguayo, que está ganando $800 por hectárea, va a vender antes que el uruguayo, el brasilero también. El argentino de repente está en otra situación, pero como hay industria interna, la industria interna va a pagar más y va a vender antes que el uruguayo. Entonces, cuando llega a 450, a la semana baja a 420 o a 430 y se va a ir autorregulando. Entonces, no tenemos muchas herramientas para disfrutar cuando el precio llega a 500, que llegó allá a 550. En Chicago estaba en $650. Nos estaban descontando 100 y ahora estamos vendiendo $20 arriba de Chicago. Capaz que puede ser 30, 40, 50 en 15, 20 días. Pero ¿qué puede hacer el agricultor cuando está sacando 1.000, 2.000, hasta 3.000 kilos menos y está perdiendo 400, 500, $600 por hectárea? Primero tenemos que asegurarnos como sector que tenga la mejor productividad posible. No apretarlo para no ahorcarlo. Y después, además, ayudarlo a que venda en el mejor momento posible, juntar las dos ecuaciones y de ahí gana toda la cadena. Entonces creo que para bajar de algo bien macro a bien micro, que pensando, yo a veces veo todos los números macro y cuando hablo con los clientes tengo que ver cada individualidad porque que funcione uno, funciona el segundo, funciona el tercero y funciona toda la cadena. Entonces a veces las estrategias, tratamos de ver muchas estrategias de precio, este año aplicamos todas. Desde vender anticipado, de no vender, de vender después. Y si no tenés la producción, no funciona ninguna. Me dice, de repente gané $20 más en la soja en Chicago, pero perdí 2.000 kilos en la chacra. Entonces, a veces va a ser un año de muchas oportunidades y hay que empezar a mirar ya el año que viene. Ya la soja del año que viene ya vale $385, $390 y se va a arrimar a los $400. Y hay grandes expectativas de que aumente el precio. El problema, ¿a quién le toca la seca para que suba el precio? ¿Va a tocar de vuelta en esta región? ¿Va a tocar el hemisferio norte? Porque la única diferencia de subas de precio altas, si miramos los precios cuando llegaron a los precios altos, eran de secas en Estados Unidos. Entonces tampoco hay que desearle el mal al otro porque me puede tocar a mí como nos está pasando ahora, para ver el precio. Pero sí productivamente, en la parte de productividad, tengo que estar cómodo para trabajar, hacer todas las tareas, ser eficiente, mejorar la tecnología. Vemos que cada vez que el agricultor aplica tecnología, saca más soja de mejor calidad, aplica también los que le traen esa tecnología, sea en genética de la semilla, genética de maquinaria, ya vamos a ver todos los tractores automáticos. Lo importante es crecer y que no se puede perder un grano en la zafra, tiene que rendir más, mejor rendimiento de aceite, mejor rendimiento de proteína, porque ahora empieza todo granito chiquito. Cuando se empiece a moler y a ver la capacidad de aceite, capaz que no llegamos a la calidad de aceite internacional. Entonces empiezan más castigos. Entonces todo va, el precio comanda, pero la productividad mucho más. Entonces esos dos son los grandes factores que a veces, al ver las cosas macro, que a veces cuando los que están fuera del sector miran el sector,
no lo ven. No le ven esa individualidad, hablan como un sector macro y dicen, están fantásticos. No, la seca no les va a afectar. Cuando se meten, y que yo le digo, visiten una chacra, visiten un pueblo, se cierran locales, se va gente técnico a trabajar en otro sector, a otro país, y eso es, no es una crisis, como comentaba Nicolás, no lo es por ahora. Pero si seguimos ahorcando, y no dejamos que cuando venga un buen momento, sí pedirle un poquito más, pero cuando viene un mal momento, hay que flexibilizar y ayudar porque no se termina en esta zafra. Hay que mirar 10, 15, 20 años para adelante porque la tierra está, hay que producirla, hay que sacar kilos de carne, kilos de lana, kilos de soja, kilos de trigo, y no puede ser la soja el motor de la agricultura. Tienen que ser todos los cultivos, la cebada, el trigo, la canola, si va a haber cannabis para medicinal que haya cannabis, pero que todos tienen que dar y dar resultados positivos. Me toca ahora este año que estoy trabajando mucho en Paraguay y todos los cultivos le dan. Me dice, no hago un cultivo para que no me dé. No está en mi cabeza. Hago trigo y saco 3.000 kilos de trigo. Y me está dejando $200, $150, $200 por hectárea. Y yo comparo y digo, con razón, el paraguayo vende el trigo antes que el uruguayo, vende la soja antes. Entonces siempre vamos atrás de toda la cadena productiva, por lo menos en nuestra región. Entonces, por eso siempre creo que en la gestión y en la estrategia, cada uno individualmente, como en cada eslabón, desde el agricultor hasta el exportador, el que está en el banco, el que asesor, el agrónomo, hay que pensar estratégicamente como sector en sí, como un clúster, como le llaman en otras partes, para dónde va. Y ahí cada uno, el valor que agregue, se va a multiplicar por 7, por 9 y por 10, que ahora, como no está ese valor en soja y lo vamos a perder en kilos, no se agrega. Entonces yo digo, a veces dicen que se pierden 400, 500 millones de dólares. No, se pierden 2.000, 3.000 millones de dólares. Porque son puestos de trabajo que desaparecen, no se crea más. Son empresas que desaparecen, no se crean más. Entonces se pierde mucho más. Hay que, mirando en el largo plazo, sí ahora, en un mes lo vamos a ver, pero mirando a 5 años para adelante, perdemos 3.000, 4.000 millones de dólares. Y gente que se va a trabajar a otros países. Entonces, creo que hay que pensar en eso macro, estratégicamente cada uno desde su posición para agregar valor en el clúster. Y bueno, volviendo al mercado, creo que va a haber oportunidades gracias a China y al gran consumo que tiene. Ahora está cambiando el mercado de soja. Estados Unidos todas las exportaciones las hacía China, está exportando a Europa. Europa canceló los embarques que tenía con Brasil, las compras, porque Brasil subió de precio $50 con respecto a Estados Unidos, y Europa canceló los barcos y se los compró a Estados Unidos. Y Brasil le vende más a China, y nosotros vamos atrás de Brasil. Pero eso es a corto plazo. A largo plazo se va a empezar a regular por las discusiones políticas arancelarias, que eso a largo plazo China lo va a regular, porque ¿qué pasa si China se casa con Sudamérica y sube $100 la tonelada? A China no le cuesta nada, son 1.500 millones de dólares más, para China no es nada. Pero viene una crisis en el hemisferio sur, otra más, una seca, que es una crisis, una seca, y no se queda sin soja. Y si apuesta a África, que está apostando a África y a crecer en Australia también, le viene una seca en el hemisferio sur y se divorció de Estados Unidos y no va a quedar sin soja y es el principal insumo, el alimento para China. Entonces, por eso, a largo plazo lo va a tener que, van a negociar con Estados Unidos y Estados Unidos va a seguir vendiendo. Pero por eso lo importante es ser eficientes y no pensar en un mercado que la va a comprar seguro, pero a China no le importa si paga 300 o 700 dólares. No le importa. Y no le importa si el agricultor pierde o gane. Cada uno se tiene que regular en su chacra y en su país y en su región. Por eso creo que va a haber un año de mucha oportunidad, tanto de precio. Lo importante es eso, trabajar mucho, muy fuerte en la gestión y como país en la conciencia agropecuaria, para que todos trabajemos en el mismo objetivo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Federico. Vamos a continuar y vamos a recibir a Juan Ángel de la Fuente, presidente del Agropecuario Dolores, para tener también la visión desde el punto de vista del productor de las oportunidades y los desafíos de la agricultura. Juan Ángel, buenos días y gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenos días. Muy amable, muchas gracias por la invitación. Especialmente quiero agradecerle a la Asociación Rural del Uruguay, a los organizadores de Pomelilla, al diario El País, a Radio Carve, también organizadores. Así que bueno, muchísimas gracias por darnos este espacio. Cuando yo era estudiante, había un alumno que se llamaba Subizarreta, que por la Z daba el examen último. Yo me siento igual,
porque su bizarreta le decía al profesor, pregunte fácil porque lo difícil ya lo contestaron todos. Después de que habló Nicolás y Federico, yo me siento como su bizarreta, ¿no? No vayan a preguntar difícil porque lo contestaron todo. Cuando me llamó Martín hace un tiempo y me invitó, cosa que agradezco muchísimo, me dijo que vamos a hablar del el mercado agrícola en modo oportunidad. Y hace 3 días nosotros estábamos con una actividad en la agropecuaria que nos complicaba un poco, y hace 3 días lo volví a llamar y le digo, ¿de qué tengo que hablar? Dice, del modo oportunidad del mercado agrícola, ¿no? Me aclaró muchísimo. Entonces, hice una interpretación semántica del título. Modo es un modismo que hay ahora vinculado al teléfono celular, sobre todo está el modo avión, el modo es ponerse el switch para prepararse para algo. Y oportunidad, la oportunidad es cuando se dan ciertas circunstancias para hacer propicio a algo. Oportunidad viene del latín, que quiere decir oportus, que en latín es ir hacia, portus, puertos. Oportunidad es ir bien hacia el puerto que uno tiene que ir, ¿no? Me puse a pensar, dado esa interpretación semántica, si el agro uruguayo está haciendo a buen puerto, si estamos haciendo las cosas bien, tomando ese latinazgo. Y la primera reflexión que hice es que cuando hablamos de oportunidades tenemos que tener claro 2 cosas importantes. Una, que para tener una oportunidad la actitud es activa, uno tiene que hacer algo. Uno no se sienta en su casa a tomar mate y dice, ojalá que tenga una gran oportunidad. Eso no es así. La oportunidad en realidad implica una acción. Ese es el primer concepto. Y el segundo es que tener una visión de futuro. Porque en realidad cuando uno espera que algo suceda, no está recordando algo hacia atrás, sino algo hacia el futuro. Yo les voy a contar, yo no soy especialista, no soy un erudito en el tema, no soy ni economista ni ingeniero agrónomo. Mi profesión en realidad es escribano, yo soy un simple engranaje de esta maquinaria de las más complejas que hay en el universo, que se llama producción agropecuaria. No conozco algo tremendamente complejo. Hay un señor que se levanta mañana muy temprano y tiene que ser economista, agrónomo, contador, climatólogo y un montón de cosas juntas. Yo soy un simple engranaje, aporto un granito de arena, hoy me toca estar al frente de una pequeña gremial del interior. Pero desde ese punto de vista, no voy a hablar de cifras ni números por lo que dije, y prefiero hablar de conceptos. Una porque es donde me siento más cómodo y otra porque no tengo la idoneidad técnica de hablar de números. Entonces quiero contarle, a mi entender, a mi humilde entender, cuáles son, voy a nombrar 5 cosas, cosas que implicarían una oportunidad para el agro. La primera de ellas, creo que tenemos que tener la conciencia de producir conservando. Aumentar la productividad prácticamente es una obligación, una necesidad, porque el mundo obviamente, bien lo dijeron ellos, va a demandar más alimentos y nosotros tenemos que mantener viva la máquina. Y cuando digo producir conservando, no solamente me refiero al suelo y al agua, que obviamente que son cosas básicas y fundamentales. Me refiero que tenemos que mantener muy bien la máquina productiva en las estructuras empresariales, en las estructuras de la familia agropecuaria, en nuestras instituciones, en nuestros líderes, en nuestro entorno. Porque si todo eso anda bien y se encuadra bien en nuestros gobiernos, nosotros podemos generar algo sustentable que es más allá de la producción sustentable. Si falla alguna de esas cosas, me parece que podemos tener un problema importante. O sea, primera cosa, mantener esas estructuras. Segunda, tenemos que ser eficientes en los costos. Esto, además de una forma de vida, es un negocio. Unos se dedican a la función pública, otros son comerciantes, otros industriales, nosotros somos productores agropecuarios. Nos tienen que cerrar las cuentas. ¿Para qué nos tienen que cerrar las cuentas? Nos tienen que cerrar las cuentas para que nos podamos desarrollar empresarialmente, humanamente, defender nuestro nombre, nuestra honra, nos tiene que ir bien. No hay que muchas veces en Uruguay tenemos temor a decir que queremos ganar dinero. No, en el agro queremos ganar dinero. Y ahora últimamente con todos estos movimientos se ha dicho, ustedes los agricultores cuando estaba a $500 no se quejaban. Yo soy de los que voy al médico cuando estoy enfermo. Cuando estoy sano, corro. El agro cuando está sano hace lo que dijo Nicolás, generamos infraestructuras, damos un montón de puestas de trabajo, pagamos un montón de impuestos. Eso hacemos cuando estamos sanos. Cuando estamos enfermos, como
Lo que nos sucede ahora, que tenemos el combustible más caro del planeta, una energía prácticamente impagable. En una de las compañías que yo estoy el otro día tenemos un campo, por ejemplo, tenemos un riego y le pregunto al productor, ¿usted por qué no riega? Porque no me dan los números. Entonces, en definitiva son las cosas que nos pasan a diario en el campo y me parece que la racionalidad en el uso de los recursos tiene que estar presente. No es ajeno a esto el tema de la eficiencia tributaria. A mí me gustaría impuestos en lo que yo le llamo a parcería impositiva. Cuando yo doy un campo en una parcería, el tipo le va bien, me da un porcentaje de lo que gane. Cuando le va mal, como este año, al dueño del campo no le da nada. Ojalá que pudiéramos generar una estructura tributaria que acompañar. Tercer punto, que nos daría la oportunidad, integración regional. Debemos tener socios. El mundo hoy se construye en red, no nos podemos quedar solos. Muchas veces la mezquindad interna y las ideologías políticas nos están aislando del mundo. No es buen remedio ese. Todavía no hemos encontrado el país suficientemente tonto para que nos deje entrar sin aranceles y nosotros arrancarle la cabeza cuando entramos a Uruguay. No, señores, no lo esperemos, no existen. Si nosotros no nos integramos, producimos carísimo. Encima cuando llegamos tenemos que pagar aranceles. No, el TLC no debe ser el proyecto ni las reuniones. Necesitamos urgente un TLC. Señores, nos estamos muriendo, nos estamos aislando. No demos más vueltas, no generemos más reuniones. Firmemos los TLC y se enoja el Mercosur, disculpen, pero en definitiva los productores necesitamos entrar de alguna manera competitivos, si no, nos volvemos inviables. Ese es el gol para mí, generar los TLC. Cuarto, el uso de la tecnología y de la biotecnología. Estoy casi con seguridad, yo soy fanático de la tecnología, estamos en albores de una revolución que va a cambiar en materia de las plantas todo. Entramos en una era microbiana. Hace un par de años me tocó presentar una empresa que se llama Ocaratech, que es una empresa a la cual pertenezco en la Universidad de Harvard. Y quien presentó antes una compañía que se llama Índigo, que me quedé helado de lo que están haciendo a nivel de microbiología. Yo creo que por ahí va a venir un cambio de paradigmas. Otra oportunidad para el agro entender ese cambio. Dentro de las tecnologías, el manejo de los datos, que ahora más adelante me voy a referir. Y quinto y último punto, para cerrar este bloque, el tema de lo que en la agropecuaria de Dolores le hemos llamado la cultura agro. La cultura agro, ¿por qué cultura? Es más que educación. Este país que se autodice agropecuario tiene que vivir en modo, ya que estamos en el tema modo, en modo agro. Tiene que generar esa cultura agropecuaria. Quienes vivimos en un ecosistema agrícola sabemos que esa cultura agropecuaria es una cultura asentada en valores como trabajo, responsabilidad, la gente que se levanta temprano a hacer las tareas agrícolas, la transparencia, el amor a la tierra, la esperanza. El agricultor es una persona muy esperanzado. Recién estaba por subir el escenario y se está desarrollando una reunión en Mercedes, el grupo CREA y Martín Aguirre Zavala me pasa y me dice, mirá lo que hablaste el otro día de la esperanza. A la pregunta es, ¿se va a aumentar el área? 1/3 de los productores dicen que van a aumentar el área y 2/3 dicen que la van a mantener. El productor es esperanzado. En una crisis como esta hay esperanza. Esas son culturas de ser uruguayo. Eso nos vende al mundo, además de la buena carne, la buena soja, los buenos vinos y los buenos productos que se hacen en Uruguay, nos venden al mundo con una forma franca, de trabajador, de honesto, de transparente. Me parece que tiene que haber cultura y tenemos que vivir en ese mundo agro. Tenemos que involucrar a la gente. Yo que vivo en un pueblito del interior, la gente realmente está involucrada en eso y estaría bueno que todos lo estuviéramos haciendo. Y quizás muchos de estos 5 puntos no tenemos que formar mesas de diálogo, como a veces nos citan. Estaría bueno que el título sea mesas de acción. Le dije, la oportunidad. El diálogo es muy importante. Hablando se entiende la gente, dice el dicho en campaña, pero tendría que haber mesas de acción. ¿Por qué de acción? Porque vamos hacia un mundo que no es complicado. Vamos hacia un mundo que se llama complejo. Complicado es algo que nosotros no logramos entender. Complejo es algo sofisticado en su forma y ejecución, y ese es el mundo donde la agricultura se va a tener que desarrollar. Lo que nos está pasando en la agricultura es que vamos acompañando de alguna manera evoluciones que más o menos cada 10 años hay un cambio de paradigma en el mundo. Y con las tecnologías es muy fácil verlo. En los 70 fueron las placas madres, en los 80 los PC, en los 90 Internet, en el 2000 las redes sociales, en el 2007 los teléfonos móviles que todos tenemos hoy el mundo en el bolsillo. Esto es una opinión muy particular. Estamos justos para que nazca un nuevo cambio.
y ese nuevo cambio tengo seguridad que se va a llamar blockchain. El blockchain va a cambiar la forma de hacer los negocios en el mundo y cómo se relacionan las personas. Y me parece que acá también nacen oportunidades. Nacen oportunidades con estas nuevas tecnologías de manejar el Big Data, que alguien recién lo nombraba. Yo estoy obsesionado con eso. Los grandes manejos de datos que hoy se logran manejar a nivel agrícola son fundamentales. Esos datos, en la medida que están ordenados, se llaman información. Cuando están compilados, se llaman conocimiento, y el conocimiento en realidad permite ejecutar con más precisión. Mi abuelo fue un agricultor toda la vida, se fundió como 2 o 3 veces, como todos los agricultores, y siempre hablo a veces con mi madre, que sufrió todos esos cambios y demás. Si el abuelo estuviera vivo, hoy se volvería loco, porque su fuente de información era el barraquero de Dolores. Hoy Federico le mandaría un informe, podría tomar otras decisiones, se volvería muy libre. Eso es otra oportunidad para el agro. El agricultor de hoy tiene muchísima más información que mi abuelo, porque hoy, cuando el abuelo era agricultor allá en los 60 y 70, la información era poder, ¿no? El que tenía información era poder. Hoy la información es compartirla, ¿no? Quien comparte información realmente gana. Esto también está moviendo las estructuras de los grandes monstruos internacionales. Hoy, una persona con un buen negocio, un teléfono celular y una buena lista de contactos es mucho más fuerte y mucho más eficiente que elefantes blancos bien ubicados geográficamente en el mundo. Eso es un cambio de paradigma, y ahí me parece que están las oportunidades para países chicos. Hoy las compañías agrícolas generalmente dividen lo que son sus activos, por un lado, lo que son activos físicos del mundo de átomos, con lo que son los datos. Hoy las compañías no quieren comprar campos, a veces no se entiende, no quieren comprar los fields, lo que quieren tener son los datos del negocio. Entonces me parece que hay un cambio de paradigmas que, si lo entendemos, va a ser muy bueno. La inteligencia artificial está llegando al campo, las cosas que vemos en otro lado. La inteligencia es la capacidad de hacer distinciones precisas en corto periodo de tiempo. Los hombres, ante tanta información, no podemos hacer muchas distinciones precisas, pero hoy las máquinas las hacen por nosotros. Ni que hablar que a nivel de mercados dicen que hay máquinas que analizan el mercado con más precisión, aunque particularmente a mí me gusta siempre que haya esa interacción humana. El Internet de las cosas también puede ser una oportunidad para el agro. Hoy nuestras máquinas mapean los suelos, nos dan rendimientos, nos dicen cuánto estamos, iba a decir ganando, ¿no? Hoy cuánto estamos perdiendo, pero en definitiva me parece que son cosas importantes. El blockchain, como dije, va a cambiar. Acuérdense que no me quieren creer, pero dentro de 5 años me invitan de nuevo acá, van a ver que el blockchain va a cambiar el sentido del derecho de la propiedad de las cosas. Si a los taxis les llegó Uber, a las tiendas les llegó Amazon y Alibaba, a los hoteles les llegó Airbnb, no vamos a ser tan vanidosos que decir, no, al agro a nosotros no nos va a tocar nada porque estamos en una burbuja. Muchas veces creernos distintos nos excluye de algunas situaciones. Al agro le va a llegar. Hoy hay compañías de trader internacionales que sus negocios los hacen sobre blockchain, que es la tecnología de la verdad. Y por último, recién se mencionó atender China. China hoy está operando vorazmente en la cadena agroindustrial. China está preocupada por generar alimentos. Me parece que hoy hablaba de los tratados de libre comercio, los tenemos que atender y entender. Esa China milenaria entendió estos drivers de la economía que estaba hablando, y me parece que hoy está generando ese complejo agroindustrial que, como cualquiera que atiende a su cliente, nosotros tendríamos que tener algunos mimos más allá de esta guerra comercial puntual y concreta que se está dando, que creo que a corto plazo nos pueda beneficiar, y a largo plazo las peleas ni en la familia, ni en las empresas, ni en los países nunca son buenas, ¿no? Entonces me parece que ahí tendrá que haber algún quiebre. Para concluir, todos estos cambios no le han sido indiferentes al agro, y volviendo a lo del título, yo creo que hay una oportunidad para el sector agropecuario siempre y cuando entendamos estas 4 o 5 cosas que decía. Mi invitación es a soñar, que es gratis, soñemos grande, total, eso no tiene costo, a explorar, a investigar, la investigación es muy buena, y sobre todo en el sector agropecuario. ¿Y por qué todo esto? Porque la próxima jugada que hagamos, si la hacemos entendiendo los drivers, el éxito para este país es un hecho. Si no entendemos, el fracaso lo tenemos asegurado. Entonces, un poco como cierre, diría que estaría bueno que el sector agropecuario, para ponerse en modo oportunidad, sea un activo partícipe y líder de estos cambios.
para poder hacer y seguir haciendo una de las más nobles tareas que tiene el ser humano, que es generar alimentos para el mundo. Muchas gracias. Vamos a formular una pregunta para cada uno de los expositores. Nico, en el caso de lo que fue tu presentación, entre otras cosas, mencionaste el costo, por ejemplo, del combustible. Hace poco en la Expo Activa, por ejemplo, el economista Odone habló del espacio que existe o que existiría para instrumentar algún cambio de los que se vienen reclamando por parte del sector. ¿Qué opinión tenés con respecto a este tema? ¿Hay espacio para que ANCAP, de acuerdo a lo que son los números que hoy tiene la petrolera, pueda bajar el precio del combustible o haya alguna otra medida de las que se están solicitando hoy por parte del sector? Martín, bueno, sí, gran pregunta. Espacio poquísimo. Más bien, diría que no hay mucho espacio en el sentido de que el Estado uruguayo está con un déficit bastante grande del 3,5% del PBI, es decir, a veces los cálculos con respecto al PBI pueden resultar un poco confusos. El Estado uruguayo gasta 10 pesos y recauda 9. Hay un peso que no lo financia, o gasta 100 y recauda 90, todos los años. Entonces, cuando evidentemente con mucho criterio y con buenos argumentos viene un sector a decir nos están complicando con estos sobrecostos, desde el punto de vista de la decisión financiera y fiscal, la verdad que no hay espacio. Lo que hay es una discusión desde el punto de vista de, ¿cómo decirlo sin quedar muy grandilocuente?, de la valoración de cómo el gasto genera o no valor y cómo es que se está componiendo la respuesta financiera a eso. La verdad, a ver, para hablar bien en general, si vamos a gastar, tenemos que cobrar impuestos. Entonces, si vamos a aumentar el gasto, vamos a aumentar los impuestos. Claro, ahí queda todo el mundo temblando, ¿no? Porque a nadie le gusta aumentar impuestos. Pero lo que está haciendo Uruguay, que es muy uruguayo y del lado malo, es no hacerlo, hacer como una simulación. Entonces recaudamos, pero no con impuestos, porque además como quedamos comprometidos con el discurso de que no vamos a aumentar los impuestos, le echamos mano a las tarifas estatales, cosa que no es nueva en Uruguay, no es nueva, pero que en su momento la dejamos un poco de lado y ahora volvemos con todo a eso. Y la verdad es que hubo una respuesta ante el reclamo del movimiento autoconvocados del tema del gasoil, y el gobierno exonera de IVA. Pero el gasoil que se gasta dentro de la chacra, que es significativo, es muy menor respecto al gasto global del gasoil, que es esencialmente un combustible productivo. La otra vez escuchaba algunos números de la propia ANCAP. El 70% del gasoil que se consume en Uruguay es transporte. Ahora, el pequeño productor, ganadero, agrícola o lechero o granjero, bien, ahora le exoneran el IVA del gasoil. Asunto que viene bastante complicado en su instrumentación, pero vamos a suponer que se instrumenta bien. Pero después va a venir el camionero a recoger el ganado, sea productor chico, grande o mediano, o le va a recoger la soja, y va a tener que pagar un gasoil 20 o 30% más caro de lo que podría pagarlo si tuviéramos un esquema de costos más razonable. Y eso el camionero puede amortiguar un poco a un sobrecosto, pero en algún momento pasa el productor. En el trasfondo del asunto hay un tema que es esencial, y es que el negocio del agro es un negocio fino en materia de márgenes, es un negocio de muy escasas barreras a la entrada. Cuando hay un estímulo de precio, la producción aumenta, entran nuevos inversores. Esto no es como el supermercado, los bancos o las empresas de tecnología, que no se instrumentan de un día para el otro, y si aumentan los precios, aumenta la rentabilidad, porque hay barreras a la entrada, no cualquiera instrumenta el negocio de un día para el otro. En el agro es inmediato. Entonces es muy injusto lo que está pasando, y efectivamente el gobierno no tiene margen de maniobra. Lo que sí tiene financiamiento externo, y yo voy a decir por ahora no en un sentido alarmista, lo digo genuinamente, la verdad que por ahora lo está teniendo. La deuda va aumentando, pero la deuda neta es baja en Uruguay, y si bien seguramente hay una proyección de incremento del costo de la tasa de interés paulatino, estamos en una situación razonable. Mucho más cómoda se la está tomando Argentina, ¿no?, que tiene un déficit bastante más grande. Igual Macri dice que está todo bien, se lo toma moderadamente, y nosotros estamos mirando de este lado yo con cierto nerviosismo, pero bueno, en fin. Volviendo al Uruguay, tenemos financiamiento. Aprovechémoslo para instrumentar una discusión presupuestal mucho más madura. No puede ser que tengamos que pagar gasto
Bueno, el tema de la crisis de ANCAP es un capítulo aparte, ¿no? Porque hoy en realidad se está cobrando un sobrecosto de combustible para recomponer la situación de ANCAP, que fue un descalabro indignante. Además muy chocante desde el punto de vista de lo que es la proyección del Uruguay. Es decir, ANCAP simbolizaba el desarrollo estatal de un conglomerado industrial múltiple que producía biocombustible, ron, caña, Portland y además los combustibles, y barcos, y todo un despliegue tremendo también. Bueno, y ahora toda esa idea le está cargando costos a la producción más genuina del Uruguay, que es la del campo, que es la de la agricultura, que además tiene sus vicisitudes. Bueno, se podrá discutir cuál es el alcance de la soja, el área se va a recomponer, bueno, en fin. Pero eso está dinámico, está expuesto a la competencia y el mercado le marca los tantos. A todo esto no. Fue una cosa muy antojadiza y además ahora está teniendo repercusiones políticas bastante graves. Eso es muy chocante. Ahora, está la oportunidad, creo que todavía cada vez se nos acortan más los plazos, para hacer una discusión del gasto mucho más razonable en Uruguay. El gasto uruguayo es inercial, te comprometes a un gasto, después no lo puedes reducir. Esto no es como las inversiones o como a veces en el propio hogar de cada uno de nosotros es difícil recortar gastos fijos. Cuando uno se compromete a un proyecto educativo para un hijo o contrata un determinado servicio y lo paga todos los meses, después es bravo achicar. Pero bueno, en los hogares y en las empresas se hace. Y en el Estado, a la larga o a la corta, tenemos que empezar a hacer un poco lo mismo. Ahí hay temas de fondo. El tema jubilatorio es escandaloso, porque lo que se está achicando y se está poniendo en juicio también políticamente es un principio esencial que tiene que haber un componente en las jubilaciones de ahorro individual para sostener las jubilaciones futuras. El déficit de la seguridad social es creciente y simplemente se está cubriendo en parte con lo que van aportando ahora los trabajadores y las empresas. El gasto en Uruguay está totalmente desfasado de lo que es la dinámica económica y eso está complicando. Va bastante más allá del gasoil, pero respondiendo a la pregunta, Martín, yo creo que lo que se está discutiendo ahora en el gobierno, hay gente que me lo ha dicho, es que eventualmente puede empezar a haber un cierto desfasaje de vuelta entre el precio del gasoil y la nafta. Acá hay un tema interesante, no quiero tomarme mucho tiempo, pero durante un buen tiempo en Uruguay el gasoil valía mucho más barato que la nafta y teníamos gasolera hasta la aspiradora de la casa, ¿no? Era todo gasolero. Y en un momento se vio, yo creo que fue antes, ya en los últimos años del gobierno de Jorge Valle, se empezó a tratar de ir arbitrando eso un poco de una manera más razonable y que la nafta tendiera a tener el mismo precio que el gasoil, porque además era más coherente para la refinería. Bueno, bien. El Frente Amplio siguió con esa política y básicamente ahora hay una pequeña diferencia, pero en estos años el gasoil valió lo mismo que la nafta. Los automóviles gasoleros además se les puso más impuestos, bueno, toda esa dinámica se achicó. Me parece que eso ahora se va a empezar a revisar. Ahora, claro, eso puede aliviar el costo del gasoil, pero si no se quiere perder plata va a tener que subir el precio de la nafta, lo cual no creo que sea muy popular en estos meses, pero es uno de los temas que se podría estar planteando, ¿no? Gracias, Nico. Juan Ángel, tú recién hablabas de la siembra, de lo que te comentaba Aguirre Zavala, que estaba participando en esta actividad de FUCREA. ¿Cómo ves al productor en este momento, de acuerdo a lo que es el resultado de esta campaña de la soja, donde la soja de alguna forma cargaba en buena medida con la cuenta del negocio agrícola, con un rendimiento que va a caer en algunos casos hasta más de un 50%, chacras que se perdieron en una totalidad en otros? ¿Cómo ves qué es necesario para pensar en decir, bueno, se mantiene el 1.000.000 de hectáreas agrícolas en el país? Y partiendo de esto que recién también decía Nicolás, que hay poco margen o desde algunos costos que tienen que ver con el Estado, hay poca posibilidad de un cambio, al menos en el corto plazo. Mirá, Martín, el productor agropecuario en realidad es muy resiliente a todo este tipo de cosas. Yo siempre digo, en la empresa agropecuaria, lo único que no podemos esperar son imprevistos, pero buenas y malas noticias estamos acostumbrados a llevarlas adelante, ¿no? Lo que nos matan son los imprevistos. Entonces, lo que te decía es, nosotros venimos de un cultivo de invierno muy complicado, con números prácticamente en rojos. Siempre la bala ganadora estos últimos años había sido la soja. El año pasado, hace un ratito hablaba contigo,
nos preocupábamos del protocolo de la soja que nos dejó la vara altísima. Este año hicimos todos los deberes y el clima nos jugó una mala pasada. Entonces, que está parte, o sea, es algo inesperado, ¿no? Porque quienes estamos en el sector agropecuario sabemos que después de cada ocaso sale el sol. El tema, yo recién lo refería, no sé si quedó claro, el tema es que estos golpes no sean golpes que nos dañen la estructura. Entonces, nosotros hoy tenemos un par de desafíos. Uno es agronómico, en la zona donde yo vivo, 120 días con 130, ahí está mi señora, 30 o 40 milímetros, no creo más que eso. Acá hay ingenieros agrónomos que conocen bien lo que es esto, la biología, no hay manera que camine. Tenemos el desafío levantar la soja la semana que viene y empezar a sembrar trigo en algo que es prácticamente como cemento, ¿no? Lo cual no es muy halagüeño. Eso es un desafío agronómico. Segundo desafío, el financiero. Venimos con una mochila de deuda bastante complicada porque veníamos con un envión grande, haciendo áreas importantes y bueno, y eso lo vamos a tener que resolver. El otro día, contigo tomando unos mates allá en Dolores, hablábamos que mucha gente dice es parecida a la crisis del 2001-2002. Yo no creo que sea muy parecida por las características estructurales que tiene esto, pero no podemos dejar de desconocer que vamos a tener una situación tremendamente compleja. A mí no me gusta ser alarmista, hay una frase que no me gusta que es que se corta la cadena de pagos, porque cada cual en porteras adentro verá si la corta o no la corta, pero aparte esas cosas no hacen más que poner nervioso a proveedores de servicios del sistema financiero y a los que tenemos en este momento la responsabilidad de representar una gremial agropecuaria. Es muy difícil sentarte en una mesa para decir, mirá que no te voy a pagar. En definitiva, me parece que la primera oportunidad que nos tenemos que dar los uruguayos es de diálogo y este tipo que involucran relaciones de privado, ser muy cuidadosos a la hora de decir que se va a cortar la cadena de pagos. Que vamos a tener un problema, no, sin ninguna duda que lo vamos a tener, porque sería infantil no pensar de que al agro en su cultivo estrella, porque siempre en realidad hoy somos soja dependiente. Sabemos que los cultivos de invierno muchas veces los hacemos para cumplir rotaciones, pero en mi pueblo, que durante años se denominó la capital del trigo, hoy es, no sé si la capital de la soja porque suena un poco vanidoso, pero hoy la gente que hace trigo en realidad es para cumplir alguna rotación y bueno, y no mucho más que eso, pero en realidad hoy nos venimos jugados todos a la soja y efectivamente vamos a tener un problema. El otro día soñábamos, bueno, ¿cómo se arregla esto? Hoy hay herramientas financieras y estructurales, hay fideicomisos, se puede ver con algunos backup de bonos y demás, pero me parece que hoy la deuda que tenemos nos tiene que dejar seguir produciendo, encapsularla de alguna manera y esperar un buen año. Pero me parece que las gremiales agropecuarias, el gobierno y los privados tendremos que sentarnos en una mesa no de diálogo, en una mesa de acción, porque trabajamos con procesos biológicos. Yo no le puedo decir al trigo, para que no te voy a sembrar hasta que el gobierno y los privados, no. En definitiva, o siembro o no siembro, ¿no? En definitiva, me parece que el gobierno y los demás actores lo tienen que entender, que uno cuando trabaja con procesos biológicos no puede frenar. Entonces me parece que nos debemos rápidamente sentar a una mesa de acción, que se tomen las medidas y que le dé tranquilidad al sector agropecuario, a la familia agropecuaria, a la empresa agropecuaria, que si la coyuntura es difícil, la estructura va a quedar. Porque allá afuera, acá adentro afuera de esta carpa, hay un mundo que está esperando que Uruguay produzca alimentos para unas 30 millones de personas. Es la deuda 25, 30, la deuda que tiene Uruguay con el mundo. Y el mundo a cambio de eso nos da plata para desarrollarnos como familia, como empresas, como personas. Si nosotros no logramos entender que eso pasa y que coyunturalmente tenemos que pasar de un mal rato, estamos en otro canal. Por eso que también el mensaje a los demás actores, principalmente al gobierno, que tenemos que tener la grandeza y la responsabilidad de uruguayos de cumplir la deuda de alimentos que tenemos para afuera y el mundo que nos pague para que nosotros podamos seguir viviendo dignamente con valores agropecuarios. Y ese puente, Juan Ángel, que es financiamiento, sobre todo plazo para de alguna forma. Yo creo que ese puente es plazo, ese puente es financiamiento. El sector agropecuario a veces tiene mala prensa que no paga las deudas. Siempre digo, vamos a remitirnos a los hechos, lo que ha pasado. El sector agropecuario
ha generalmente cumplido, obviamente que habrá excepciones, pero en definitiva hoy me parece que pasa más por el tema de plazos, el tema de generar alguna estructura que permita seguir adelante. De esto se sale con ideas y trabajando. O sea, no me imagino, coincido con Nicolás, que es un especialista en el tema, que estemos en una situación de crisis, de ruptura. Entonces, esto es un enfermo que llegó grave al sanatorio, se puede salvar, no llegó muerto, ni con un paro cardíaco, ni desangrando. Tomo los ejemplos que tomó el presidente Vázquez, que dijo que como él era médico, tomaba los términos médicos, parafraseando al presidente. Me parece que estamos con un enfermo que está complicado, pero que si los que lo rodean son buenos médicos, los podemos salvar. Y el mundo afuera, por más pequeño que seamos, el mundo afuera está esperando que nosotros nos salvemos. Entonces me parece que los uruguayos tenemos, y los que en este momento ocupamos cargos en gremiales agropecuarias, tenemos la deuda frente al Uruguay de tener la grandeza de ponernos de acuerdo y poder pasar el mal rato, porque creo que la estructura hoy está sana y hay que protegerla, ¿no? Gracias, Juan Ángel. Federico, la situación Estados Unidos-China en el corto o mediano plazo, si bien bueno se han estado cruzando amenazas de uno y de una parte y de la otra, ¿es una oportunidad o una amenaza de alguna forma, mirándolo en lo que puede ser corto y mediano plazo para la actividad, sobre todo agrícola, de esta parte del mundo? No, hasta ahora viene siendo una oportunidad, hasta mismo Estados Unidos es una oportunidad, como comentaba, porque está aprovechando y a exportar más y a destinos nuevos, por ejemplo Argentina, que nunca había, hace 20 años que no exportaba a Argentina, así que para ellos mismos. Es una oportunidad, pero no es bueno eso que haya un conflicto, dos países muy grandes, y más que somos China dependiente, Asia dependiente, y hay que aprovechar. Creo que eso en el largo plazo, si sigue el conflicto, va a ser una oportunidad siempre para nosotros, porque somos exportadores de materias primas y productos que Asia demanda. No es un problema, aportando un poquito a lo que decía Juan Ángel, nos compran todo, pagan bien, el problema es nuestro. Es salir adelante y trabajar y darle lo que ellos quieren y nos están pagando muy bien. Entonces por eso creo que el conflicto es una oportunidad, pero sin el conflicto también es una espectacular oportunidad. Hay que mirar que no haya el conflicto, porque podría pasar a mayores en donde haya un problema y mañana viene una seca de vuelta en esta región. Entonces ahí sí nos quedamos sin mercado, porque Estados Unidos también es un mercado para nosotros y no hay que perderlo, porque de repente no es un mercado para productos agropecuarios, pero sí para software, para otros productos y servicios que brinda Uruguay, que capaz que se puede llegar a perder. Gracias, Federico. Nicolás, Juan Ángel, muchas gracias por acompañarnos en la jornada de hoy. Gracias por prestar y ustedes por participar también de la conferencia. Muchas gracias.